Bueno, buenos días tengan todas y todos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, que creo que va a ser ya una de las últimas clases donde vamos a agotar contenido nuevo en el curso. Después lo que nos va a quedar va a ser una hoja de trabajo para el examen final o preparaciones para esa prueba que imagino que va a tener lugar ya en la primera semana de noviembre y nos van a hacer llegar algún tipo de calendario para comentarles a ustedes qué día tendríamos que hacer el examen final. Entonces habrá que definir esa metodología para que ustedes también pues ya se examinen, se termine lo del curso y todo eso. Con respecto a las zonas, todavía estoy calificando sus exámenes parciales, pero espero tener las zonas lo antes posible y se las voy a subir a la plataforma para que puedan verla y entrar y bajar el documento donde están escritas las zonas y lo que han obtenido en el curso, ¿verdad? Porque ya vamos llegando casi al final, solo nos quedaría evaluar 5 puntos, que va a ser parte de una hoja de trabajo que les voy a dejar para que ustedes repasen antes del examen final. Entonces ya estamos en la recta, digamos, final del curso. Se va, espero yo, a programar esto del examen que les decía y pues ya terminando también los contenidos, que los agotamos, los contenidos, digamos, reglamentarios del curso ya se acabaron desde hace un par de semanas y hemos entrado a ver algunos extras, digamos, del curso, como la Escuela de Frankfurt, el pensamiento de estos eh, científicos sociales alemanes judíos, algunos y otros alemanes, ahora como el que vamos a ver, Jürgen Habermas, que nos dicen mucho de lo que ha pasado con las ciencias sociales y también con el pensamiento político acerca del Estado y de las estructuras políticas después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es como la parte más académica, digamos, de la ciencia política y que ustedes pues no está de más que sepan, ¿verdad? Y que controlen de cierta manera ese tipo de- de pensamiento que es necesario también conocer. Y pues bueno, hoy vamos ya con el último pensador, es el más denso, digamos, en términos de la teoría social, no denso porque sea incomprensible, sino denso porque explica muchas cosas que obviamente una clase no va a hacerle justicia a todo este contenido que nos puede presentar. Es en este caso Jürgen Habermas, ¿no? Entonces, como les comentaba, es el último que vamos a ver de la escuela de la teoría crítica. Él forma parte de algo que llaman la segunda generación. ¿Y por qué la segunda generación? Pues porque la primera fue la de Horkheimer, Adorno, eh, de Eric Fromm, y ahora nos encontramos ya con esta última eh, versión, digamos, del mundo moderno y de las ciencias sociales, y también de algunas preocupaciones y pensamientos bastante especiales, potentes y abarcadores que presenta este señor. Pues Jürgen Habermas rompe un poco con la lógica de la etnicidad de la escuela de Frankfurt. Él no es judío, pero sí es alemán, ¿verdad? No tiene, digamos, este trasfondo étnico, cultural, nacional que tenían los otros autores y que les daba cierta manera de pensar específica, prioritariamente por el genocidio que se estaba corriendo contra los judíos en el mundo y por el culmen del pensamiento antisemita que se pudo observar durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces la perspectiva de Habermas ya nos lleva a otras áreas. ¿Por qué es de la escuela de Frankfurt si no es judío, digamos? Y si es científico social, pues él resulta que es más sociólogo, lingüista y filósofo. Y lo que hace y lo vincula con la escuela de Frankfurt es el hecho que también revisa el tema de cómo la ideología mantiene esa dominación, digamos, o esas contradicciones ocultas en la realidad y cómo va generando también una serie de problemas que impiden que el orden social en el que vivimos, este orden de la ilustración, después de la, perdón, la Revolución Francesa, como en este orden de la ilustración todavía encontramos esas trazas de autoritarismo, de totalitarismo, que están detrás de la supuesta democracia, ¿no? Es decir, lo que explicaba Marcuse, cómo nos van creando como seres unidimensionales, creyentes de que no está sucediendo nada en términos del totalitarismo y la democracia. Incluso la idea del estado de bienestar es esta, es la de ocultar, digamos, enmascarar todas esas tensiones que todavía existían y que se siguen dando en,
en todo el mundo, pero que en apariencia no se daban. Y estas tensiones y estas contradicciones se van dando en el sentido en que la ideología nos impone una lógica, nos impone unos intereses, nos impone una forma de ver el mundo, nos impone incluso qué elegir, incluso nos da todo un menú de partidos políticos, de opciones de entretenimiento, de opciones de vida que nosotros acogemos sin quejarnos, porque pensamos que eso es participación, pensamos que eso es la racionalidad en la que se está viviendo. Pero Habermas rompe con eso y plantea que en realidad hay una racionalidad que es esta, que es instrumental, pero hay otra que es más profunda, que es la de la interacción, y que entonces en ese sentido tiene que existir una acción comunicativa que nos lleve a dialogar entre seres humanos de una manera más inteligente y de esta forma también transformar este orden injusto en el que estamos viviendo. Pero bueno, para presentar el pensamiento de Habermas, aquí está él, no es cuando en la escuela de Frankfurt estaban los autores más adultos, digamos, más mayores, estaban ya en las últimas etapas de su productividad teórica. Habermas empieza a hacer sus planteamientos eh, sociológicos y políticos. Y uno de ellos es quizá el más interesante, el más potente, es que toma la lingüística como una manera de desmontar toda esta enmarañada situación en la que vive la sociedad moderna. Entonces, por eso le llaman el giro lingüístico de la escuela de Frankfurt, es decir, que se fue hacia la lingüística. Muchos dicen, ¿cómo es posible que la lingüística, teniendo esa visión tan reducida que tenemos nosotros de todo lo lingüístico a una institución, por ejemplo, como CALUSAC o la enseñanza de idiomas, cómo es posible que lo lingüístico sea tan importante o pueda constituirse como algo clave para comprender la sociedad? Y es que en la interacción, eso es lo que le da Habermas del plus, digamos, al tema del análisis social desde la perspectiva lingüística. Y es que hay una manera de relacionarnos que es la visión desde la perspectiva de la comunicación y la manera en que nos hablamos, digamos, con nosotros y hacia las demás personas. Todos tenemos también un diálogo interno, ¿no? Y este diálogo interno es una manera también en la que reflejamos el mundo en nuestra vida y en nuestra mente, en nuestro inconsciente. Y en este caso, pues también es la forma en la que vamos proyectándonos hacia los demás y también la manera en que los diálogos se van generando. Bueno, pues acá, ¿verdad? Siempre sigue siendo de la escuela de Frankfurt Habermas porque está analizando la ideología. Esta es una clave que ustedes tienen que tener. Cuando veíamos en el documental de Zizek cómo la ideología hacía todos esos enmascaramientos y nos hacía ir por un mundo que creemos que tenemos un libre albedrío cuando en realidad no existe, sino que es una manera de mostrar los intereses de las clases dominantes, digamos, o de manifestar la hegemonía que diría Gramsci en este sentido, ¿no? Entonces, por eso es que la escuela de Frankfurt da este giro hacia allá. Dice, la ideología se manifiesta en el lenguaje. Y Habermas hace una revisión, y por eso también ustedes deben haber visto la crítica que hace Néstor Cohen, ¿verdad? El que hemos citado también en el examen anterior, este marxista radical, digamos, ortodoxo, que hace un señalamiento a las teorías como la de Habermas. Dice, Habermas no es marxista, él no tiene la perspectiva leninista, y de hecho no lo es. La perspectiva de Habermas lo que hace con Marx es revisarlo y le da un sentido diferente, digamos, ampliarlo. Y hace algo que para los marxistas ortodoxos en aquel momento, en los años 60, todavía cuando la Unión Soviética estaba vigente y cuando estaba el pensamiento totalitario desde la perspectiva del socialismo internacional, lo que hace es cuestionarlo y decir, en realidad Marx se equivocó. Y se equivocó porque no amplió en ese sentido. Es decir, Marx no las tenía todas con él. Es algo que para nosotros resulta bastante obvio, porque es natural que un pensamiento que no se desarrolla con el tiempo no se puede quedar estático y leerse de una forma tan ortodoxa y cerrada. Pero para los marxistas radicales y ortodoxos de aquel momento, que estaban también con un trasfondo político, doctrinario, y que también señalaron a Marcuse por esta situación del hombre unidimensional, pues obviamente iba a resultar como algo explosivo, ¿no? Algo que no tenía que ser como
como lo estaba planteando Habermas. ¿Y qué hace Habermas? Habermas analiza entonces el marxismo, dice, no, aquí hay algo que no estamos viendo. Para transformar esta realidad tenemos que ver otras cosas que Marx no pudo ver. Y por otro lado, lo que hace es retomar a Max Weber, el sociólogo, y profundiza en su visión y manifiesta algo que rescata también el pensamiento weberiano, y es que es necesario entrar al gran debate que existe entre la estructura y la acción, y en este sentido observar la acción más que la estructura. Se podría decir que los marxistas observan la estructura y los marxistas clásicos, ¿no? Y los weberianos ven la parte de la acción. Es decir, que están en una contradicción metodológica que con el tiempo se irá resolviendo. Pero en el momento de Habermas no fue así. Pues bueno, lo que hace es ampliar entonces la visión marxista y plantea dos cosas. Aquí es donde está la clave de su teoría. Es un poco difícil de comprender al principio, pero ya después ustedes van dando cuenta. Lo que hace Marx para descubrir cómo es que la sociedad, digamos, o el mundo se está viendo coartado en sus libertades y está siendo dominado y enajenado de su trabajo y también alienado de la perspectiva de la realidad, es en el mundo del trabajo, es decir, a las personas, a los colectivos, a las sociedades. Hay que analizarlos en el mundo del trabajo. Después pasa algo que es el mundo del trabajo que se va lejos, que es la vida íntima, la vida privada, pero eso no lo analiza Marx, dice ahí no pasa nada. Habermas entonces dice hay algo más que hay que analizar, que no es precisamente esta visión de los humanos como máquinas, digamos, que tienen objetivos claros, precisos y concretos, sino que es el mundo de la interacción. Y el mundo de la interacción es donde se manifiesta en la realidad humana. Entonces aquí vamos a ver para explicar esto, ¿no? Primero, en la interacción, Habermas crea un concepto que es el del mundo de la vida. Y el mundo de la vida es donde vivimos, cuando hacemos todas esas acciones sin sentido a diario, donde tenemos todas esas perspectivas de vida, salimos, caminamos, eh, tenemos nuestros recuerdos, tristezas, alegrías, felicidades, mucho de lo que se proyecta en las redes sociales, por ejemplo. Esto es interacción y no es trabajo. En cambio, en el trabajo no hay un mundo de vida, sino que hay un sistema. Si ustedes se dan cuenta, si analizamos solo la parte del trabajo de las personas o de nosotros, nos vamos a encontrar con que en el mundo del trabajo hay una llegada a las instituciones públicas, actuamos con fines y objetivos precisos, concretamos nuestra realidad, transformamos las cosas y después nos vamos, obtenemos un salario por hacer esto y después regresamos a nuestra vida común. Marx solo analiza esto, es decir, ese proceso de explotación, de generación de mercancía y del trabajo. Pero Habermas dice, no, tenemos que analizar este mundo, el mundo de la cotidianidad. Existen entonces algunas maneras de razonar estos mundos. El primero es la razón instrumental. En el mundo del trabajo, digamos, de nuestra vida, tenemos una razón que nos hace actuar por fines y objetivos. ¿Esto qué significa? Significa que yo actúo con un fin objetivo y un fin preciso. Si yo hablo con una persona, lo hago porque tengo un fin y objetivo. Si yo, por ejemplo, mantengo una relación amistosa con una persona, lo hago porque quiero obtener algo de esta persona. Si yo también, por ejemplo, estoy en una familia y respeto a mis padres, digamos, lo hago porque yo quiero que después ellos me den su herencia. Digamos, esta razón instrumental es una razón pragmática, que tampoco nos dice mucho de los humanos, porque los humanos no actuamos así todo el tiempo, no tenemos esta razón instrumental todo el tiempo. En cambio está la razón global, comunicativa, que es la otra, que es la razón que nos hace actuar con base no en objetivos, sino en una existencia que a veces resulta inexplicable, es decir, actos que no tienen un sentido pragmático y un objetivo concreto. En ese sentido, entonces, Habermas propone que se razone desde esta perspectiva, que se analice esta perspectiva, y es donde vamos a encontrar muchas cosas que no tienen que ver con esta razón instrumental. Sin embargo, el mundo del capital, digamos, o el mundo moderno nos impone una razón instrumental. Y en esta razón instrumental nosotros vemos coartados nuestros derechos de nuestra razón global comunicativa. Es decir, nuestra perspectiva de humana está siendo perdida en esta razón instrumental. Por otro lado, tenemos que en este mundo del trabajo hay una habla técnica, es decir, yo hablo desde una perspectiva de manual con fines concretos y objetivos concretos.
Por ejemplo, le manifiesto a alguien en una carrera técnica cómo tiene que transformar ciertos dispositivos para lograr un objetivo preciso. Sin embargo, en el habla cotidiana nos damos cuenta que hay muchas cosas que no tienen este sentido. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que se encuentran a alguien que pretende tener incluso en su vida cotidiana estas visiones técnicas, digamos, esta visión del habla técnica y este pragmatismo incluso en las relaciones interpersonales, que es una aberración al final, ¿verdad? Porque lo único que está haciendo es traspolar el sentido de la dominación a la vida cotidiana. Cuando el habla cotidiana y la vida cotidiana tiene sus lógicas, sus normas, y según Habermas, esto hay que analizarlo antes que analizar esto. Porque si analizamos esto, vamos a encontrar más puntos de confluencia que en esto. Esto ya está prediseñado y es impuesto por una élite de poder. Por otro lado, en el mundo de la interacción se habla de los sentimientos. Es decir, muchos señalan esto como la visión del lóbulo derecho del cerebro, y en el otro lado está la parte como más concreta, y muchos lo ponen como el lado izquierdo, pero eso solo es una ejemplificación. El cerebro al final funciona con ambos lóbulos en todo el tiempo, y no es precisamente esto que dicen que es un pensador izquierdo o pensador derecho, nada que ver. Bueno, en ese sentido, lo que Habermas dice, estamos pensando en los sentimientos, en esta construcción de cuestiones subjetivas que nos llevan a pensar, a desear, a anhelar, a querer, a odiar, incluso también, a ciertas visiones, ciertas cuestiones. Y por otro lado, en el mundo del trabajo están los objetivos fines, no tienen nada que ver con los sentimientos. Es decir, una persona va a una oficina para trabajar, obtiene un salario, regresa a su casa con ese salario y ahí se quedó. Entonces, en este sentido, el marxismo, digamos, es reduccionista, según Habermas, porque nos lleva a toda esta visión tan chata, digamos, de la sociedad, mientras que la interacción sí explica todas estas cosas que para muchos científicos sociales resultan sumamente riesgosas y difíciles de comprender o de querer ver, pero que al final manifiestan mejor la realidad de la vida y nos pueden explicar muchísimas más cosas para, como él decía, ¿verdad? Para desmontar el caos actual. Se tiene que lograr llegar a un diálogo tan profundo y tan fuerte que se transforme en la clave para la democracia. Es donde él dice que es una democracia deliberativa. Y esta democracia deliberativa tiene que ser una democracia bien intencionada y no una democracia instrumental. ¿Qué significa eso? Significa que tiene que ser una democracia que no nos lleve como máquinas hacia un fin, en el que ustedes no sé si alguna vez han visto la manera en que los estadísticos trabajan en la realidad de las sociedades, ¿no? Todos somos un número y tenemos incluso hasta más o menos programada la fecha en que vamos a morir a partir de ciertas probabilidades. Y pues así vamos naciendo, muriendo y nos van viendo como una gran estructura que se mueve, pero se va perdiendo de lado toda esta parte de la interacción y la subjetividad, que nos explicaría muchísimo, nos llevaría a un mejor término si lo tomáramos en cuenta para debatir acerca de la política y del mundo, ¿no? Pero bueno, estas son las grandes diferencias que plantea Habermas. Ahora, después él escribe en 1981, de varios momentos de producción teórica, escribe este libro que es La teoría de la acción comunicativa. Son 2 tomos y presenta algo muy interesante que para muchos negociadores y para muchos politólogos se ha transformado en la clave del análisis y también de la acción política que se puede llevar adelante en los próximos años. Solo como una anécdota, resulta que el pensamiento de Habermas es muy complejo para algunas personas, resulta muy complicado porque es un manual, digamos, para el diálogo muy profundo y que entra a debatir sobre estos temas tan complicados de la vida cotidiana y de cómo llevar un diálogo efectivo. Pero el pensamiento es tan complejo que en algunos momentos se ha despreciado, se trata ni siquiera de leerlo o de no acercarse. Sin embargo, sus enunciados son muy atractivos y se los ve afuera de todo este prejuicio que existe acerca de su producción teórica. Y resulta que en Inglaterra, en el 2010, alguien hizo una cuenta parodia de Habermas en Twitter. Y lo que hizo fue ir y buscar en uno de sus libros, uno de los últimos libros que había escrito, y copiar textualmente 3 de los pies de página a Twitter.
¿verdad? En lo que le cabía en ese espacio reducido que antes era menos de Twitter. Y tuitó esas tres pies de página a nombre de Jürgen Habermas. Lo increíble es que el pensamiento de Habermas resultó ser tan atractivo para toda la gente en Twitter, porque en menos de una hora ya tenía 7,000 seguidores. Es decir, aparte de que Habermas supuestamente ya estaba entrando por primera vez a las redes sociales, resulta que sus ideas y su pensamiento es tan efectivo, digamos, o tan claro en un momento como el que estamos viviendo ahora, que le resultó muy atractivo a toda la gente que estaba en Twitter, ¿no? Y en Twitter hay de todo, hay desde intelectuales hasta un montón de bots, ¿verdad? Y de gente también que no tiene ni idea de lo que está hablando, pero al final, como humanos, esta perspectiva de Habermas, que nos la han criticado por ser en teoría muy compleja, resulta ser un pensamiento bastante potente e interesante. Pero bueno, ahora, ¿qué es lo que hace la acción comunicativa y cómo pretende generar este diálogo? Y si alguien alguna vez va a ser moderador o por lo menos negociador en alguna instancia de diálogo o en alguna eh, acción de estas que ahora en los últimos tiempos está volviéndose de moda, ¿no? De estar en una comisión de diálogo, de trabajar el diálogo con algún grupo colectivo, le recomiendo que lea Habermas. Acá Habermas plantea algo, dice, la acción comunicativa tiene que estar acompañada de la ética. ¿Qué significa la ética? Ética, pues ética y moral son dos perspectivas diferentes, ¿no? Pero de un mismo fenómeno. Al final la ética es la acción de, de una forma de buena fe, ¿no? Una manera bien intencionada de trabajar. Entonces, por eso Habermas dice, el diálogo tiene que ser radicalmente bien intencionado. Es decir, no tiene que guardar dobles caras, digamos, o por otro lado, tiene que dejar de lado por completo la racionalidad instrumental. Es decir, para entrar al diálogo antes hay que tener cierta dosis de ética que nos lleve a pensar en que sí vamos a poder dialogar. Entonces, por acá dice, para que exista esta racionalidad comunicativa, tiene que haber dos cosas. Primero, tiene que haber encuentro y después de este encuentro se va a existir un diálogo y este diálogo junto nos va a llevar todo a un entendimiento común. ¿Y el entendimiento común qué significa? Significa que yo voy a entrar a dialogar con la disposición de que la otra persona o la otra parte me puede convencer de sus argumentos, es decir, de sus perspectivas. No entro a un diálogo para, por ejemplo, lo que sucede mucho con las comisiones, ¿no? Cuando se entra a una comisión o a un diálogo, ya sabiendo cuál va a ser el fin de esa comisión, en los objetivos, cuál va a ser las conclusiones de esta comisión, y solo se hace como un enmascaramiento de diálogo, porque las personas están dialogando a algún grupo de buena fe, mientras que otros están actuando con una racionalidad instrumental. En ese sentido, no se puede dialogar, no tiene lógica, digamos, dialogar desde esta perspectiva. Y es mucho de lo que nos encontramos ahora con la visión de las comisiones del Estado, por ejemplo. Si ustedes revisan, por ejemplo, los acuerdos de paz, al terminar los acuerdos de paz, hubo un encuentro entre una racionalidad comunicativa bien intencionada y una racionalidad instrumental por parte del Estado, por ejemplo. Se crearon comisiones paritarias y hasta en la composición numérica se podía ver que el conflicto que supuestamente había terminado en 1996 con la firma de la paz todavía seguía vivo, es decir, las tensiones existían ahí. Es parte de esa hegemonía y de esa racionalidad instrumental de Guatemala el hecho de estar confrontados. Y en las comisiones paritarias, esta confrontación, lejos de llevar a un diálogo abierto, a un diálogo que nos hiciera trascender, lo único que hizo fue encontrar una racionalidad comunicativa por parte de las organizaciones de la sociedad civil que con toda la buena intención del mundo se acercaron, algunas, frente a una racionalidad instrumental del Estado con el objetivo claro de vencer a las fuerzas progresistas en el campo ya de las negociaciones. Si la paz fue firmada con el tutelaje, digamos, de la ONU, o también con la buena intención de muchas organizaciones de la sociedad civil, después nos encontramos con que el Estado, que todavía estaba militarizado y que todavía tenía objetivos en el sentido militar, digamos, iba a reaccionar con una racionalidad instrumental, llevando a que estas comisiones paritarias no funcionaran.
¿Qué pasaba entonces? Se encontraba con que, por ejemplo, llegaba un estudioso maya sobre la reforma bilingüe, iba él y otra persona más a una comisión donde se iba a encontrar con 40 asesores que estaban propuestos por parte del gobierno. Es decir, en el diálogo había se vieron sobrepasados numéricamente e intencionalmente. ¿Y qué lograron al fin? Lograron hacer que ninguna de las reformas que fueron planteadas después en el 99, el proceso de reforma constitucional, pasaran. ¿Por qué? Porque esa era la intención, esa era la razón instrumental. Es decir, ponerle una cortapisa a todo lo que se venía negociando. Entonces, en ese sentido, si ustedes analizan en un caso concreto, por ejemplo, podría ser esto el caso de los acuerdos de paz, cómo esta acción comunicativa no se dio porque hubo un choque de racionalidades. ¿Qué fue lo que faltó ahí? Obviamente faltó mucha ética. Y también en la ética faltó que se transparentaran los diálogos, que se transparentaran las intenciones. Es lo que sucede cuando los partidos políticos van a hacer un gran pacto nacional una y otra vez. Ya van más o menos 4 pactos nacionales, cada gobierno plantea un pacto nacional y el pacto nacional siempre está enfrentando una racionalidad comunicativa, que es la del pueblo, la que quisiera, ojalá que las cosas trascendieran, frente a una racionalidad instrumental. ¿Qué van haciendo entonces? Van transformando todo este contexto de diálogo y de visión abierta en una cuestión sumamente cerrada. Pero Habermas plantea que antes de empezar un diálogo tiene que haber esto, que son pretensiones de validez. Primero se tiene que dejar de lado la racionalidad instrumental. Esto ya lo hemos dicho ahora varias veces, ¿no? Y aceptar una racionalidad comunicativa. ¿Qué significa eso? Significa que me despojo de los objetivos finales de mi diálogo. Es decir, si yo ya tengo objetivos concretos o estoy entrando en un diálogo cooptado o amenazado o condicionado por algo, lo ideal es que ya no esté ahí. Era lo que sucedía también con las negociaciones de paz en Guatemala, ¿no? Que muchos de los líderes revolucionarios estaban entrando con algunas condiciones que no eran las adecuadas para la negociación. Igualmente lo hacía el ejército de Guatemala, también entraba con condiciones que no eran las mejores para la negociación. Pero ¿qué hacían los negociadores en ese sentido? Detectaban quién era la persona que tenía algún tipo de condicionamiento preliminar y le retiraban de las negociaciones. ¿Por qué? Porque no se podía estar con alguien que estuviera negociando a partir de fines preestablecidos y que estuviera instrumentalizando nada más el diálogo. Pero bueno, ¿qué tiene que haber para que esto? Tiene que haber algunas condiciones. Primero, tiene que haber una rectitud normativa. Es decir, tiene que haber un contexto donde lo que se negocie sea transparente. Es decir, si voy a negociar algo con alguien o con un grupo, se tiene que saber cuáles son todos los acuerdos o las instancias a las que se están acudiendo o lo que se está permitiendo negociar. No tiene que haber por así decirlo, un secreto, ¿no? Un doble rasero para mostrar la información. Por otro lado, tiene que haber inteligibilidad. Esta es una de las cuestiones más serias y más difíciles en los diálogos, por ejemplo, ahora en Guatemala, porque regularmente uno tiene estos diálogos, o no sé si serán diálogos o enfrentamientos o conversaciones con personas que están hablando en otros términos. Entonces es como que nos ponemos a hablar, y ponen a hablar a un ingeniero con un filósofo. No es que los ingenieros no sepan de filosofía, pero y que los filósofos no sepan de ingeniería, no puede ser así, pero no existe, digamos, un acuerdo común. Estamos hablando en diferentes términos, estamos en diferentes frecuencias y esta inteligibilidad llega por lo regular como una manera también de bloquear los diálogos. Si yo pongo a alguien que es un prominente político frente a alguien que es un prominente intelectual, nos vamos a encontrar con que el intelectual le va a hacer señalamientos que el otro no va a entender, pero ni de lejos. Y por otro lado, el político le va a plantear sus preocupaciones, cuestiones que le aquejan o que generan algún tipo de contradicción, y el intelectual no va a comprender la razón por la cual el político está preocupándose por ese tipo de cosas. Más bien le va a señalar o lo va a denigrar o lo va a degradar. Pues por eso es necesario la inteligibilidad. Por un lado, la rectitud normativa también. Es decir, tiene que haber claridad en todo lo que hay. Unas normas claras que todas y todos tenemos que seguir. Es como un juego de ajedrez, ¿no? En un juego de ajedrez no se pueden romper las reglas.
porque ya están dadas. Hay un marco normativo que está bien claro, que se establece como tal. No puede llegar alguien y decir, bueno, yo voy a meter unas piezas extra. O por otro lado, decir, yo voy a romper con esta regla o con aquella regla, porque hay una norma clara de qué tienen que hacer y en dónde lo tienen que hacer. Entonces nos tenemos, por un lado, rectitud normativa, por otro lado, inteligibilidad y por otro, veracidad. ¿Qué significa esto? Veracidad significa el uso de la verdad y el criterio de la verdad todo el tiempo. Es decir, yo voy a llegar con mis argumentos que son míos o de un colectivo y que son las cosas que en realidad pienso. No voy a enmascararlos para quedar bien con otra persona o no voy a alienarlos o voy a fingir que pienso otra cosa con tal de obtener cierta ganancia en la negociación. Es decir, aunque nuestros argumentos sean equivocados, tenemos que presentarlos. Pasa mucho, por ejemplo, cuando le preguntan a un estudiante, ¿no? ¿Qué piensa de tal o cual cosa? Entonces dirá, bueno, este profesor resulta que es un tremendo defensor del statu quo, y entonces yo no le voy a decir que estoy en contra del pensamiento de la derecha, porque me da pena o me da miedo. Y entonces en ese sentido el estudiante aliena su pensamiento y decide fingir que está del otro lado para que las cosas vayan mejor, según él. Y para que el profesor no se enoje y entonces no le haga perder. Mientras que lo que hace es ocultar lo que piensa, lo que siente, lo que ve. Entonces, en este sentido, la veracidad significa también esa transparencia en lo que percibimos y lo que pensamos y el no temor a que lo que pensamos o sentimos vaya a resultar disruptivo para las otras personas. En esto los grupos de la extrema derecha o la extrema izquierda tienen mucha claridad. Es decir, un grupo neofascista o un grupo neomarxista, por lo regular llegan y plantean a las claras que el otro es su enemigo y qué es esto y qué es aquello, ¿no? Pero hay transparencia, digamos, en lo que piensan, en lo que ven, y lo hacen y se lo dicen sin ningún temor, porque obviamente esa es su perspectiva, es una perspectiva de lucha, de tensión. Obviamente en una negociación este tipo de perspectivas se tienen que presentar, pero también se tienen que ir con el tiempo limando y acoplando a la negociación. Pero tiene como principio elemental la verdad, es decir, cuáles son mis intenciones. Incluso a veces hay algunas personas que temen a expresar sus intenciones porque pueden romper con alguna norma socialmente establecida. O por ejemplo, también pueden romper con alguna norma legal. Cuando alguien llega y dice, bueno, yo lo que quiero es, realmente mi posición en esto es la de obtener ciertos beneficios o recursos a partir de cierto proceso que puede resultar ilegal. En ese sentido, también habrá que ver si la negociación lo permite, porque hay dispositivos que a pesar de que estemos en un momento de diálogo, dispositivos como la policía o como la ley o como esta cuestión jurídica que es bastante cerrada, que es sumamente instrumental y que no nos va a permitir que las cosas sean así. Por ejemplo, en el caso de los acuerdos de paz, la URNG pidió primero dejar de ser proscritos para la negociación, pero como la guerra todavía seguía en Guatemala y ellos todavía estaban siendo perseguidos como criminales, digamos, acá dentro del país, lo que hicieron fue negociarlo en otro país. Entonces fueron a México y en México obviamente no había una orden de captura internacional contra ellos. Llegaban y negociaban con los que los estaban persiguiendo legalmente acá. ¿Por qué? Porque hay un marco legal y una acción instrumental que en un marco de guerra o de conflicto se radicaliza, ¿no? Es decir, la instrumentalización de las acciones se, se vuelve aún más radical en términos de los conflictos armados. Un conflicto armado es la expresión más radical, digamos, no de diálogo, sino de la razón instrumental. Es decir, es una ruptura de diálogo de principio a fin. Entonces, para después de un conflicto armado negociar, es necesario sentar algunas bases claras. Entonces, ¿qué es lo que dice Habermas? Y eso les invito a leer si les toca algún día ser negociadores en alguna comisión, ¿no? Primero, rectitud normativa, es decir, que las cosas estén bien claras, no solo las intenciones, sino también las reglas del juego. La inteligibilidad, que pongamos a dialogar a personas que tengan un mismo nivel o que sean por lo menos del mismo campo para llegar a entendidos más o menos similares, o que existan puntos en común para negociar. Es decir, no voy a poner yo a negociar a un eh, árabe con alguna, en Guatemala sobre alguna situación
particular del contexto guatemalteco, porque no la conoce, no sabe ni siquiera de qué están hablando. Y esto es algo de lo que se quejan mucho los negociadores, aquellos negociadores de cajón, digamos, que andan por el mundo volviéndose famosos, resolviendo conflictos, porque hay muchos negociadores que no saben en qué contexto están hablando. Entonces es necesario que exista este conocimiento del contexto, también un trasfondo intelectual, político más o menos similar, es decir, pongamos a dialogar los iguales, no a, a uno que no es similar. Hay una perspectiva psicológica, que es la de un señor de apellido Garnier, que habla sobre el diálogo que existe entre las personas. Y habla que cada persona tiene en su mente una perspectiva de paternal, una perspectiva adulta y una perspectiva de un niño. Es decir, hay tres personas que hablan desde nuestra mente. Y cuando nos encontramos con otras personas, a veces hablamos desde diferentes perspectivas y por eso nos desencontramos con las personas. Por ejemplo, esta persona viene y habla desde la perspectiva del padre y esta persona está hablando desde la perspectiva de un niño. Entonces, ¿qué va a encontrar? Que este la va a paternalizar. Después vamos a encontrar que esta persona habla, por ejemplo, desde su perspectiva del adulto, racional, con una razón instrumental, y esta persona está hablando desde la perspectiva del padre. Va a encontrarse con que hay toda una serie de normas y de afectos y de cariños que no empatan con esta visión del adulto. Es algo muy interesante, se llama interaccionismo simbólico, ¿no? Esta visión psicológica, escuela psicológica que nos enseña a dialogar. Pues un poco eso es lo que hace Habermas, pero a un nivel más amplio, ¿no? Un nivel más social, más democrático. Según Habermas, una democracia construida a partir de estas lógicas nos llevará muy lejos en términos de una democracia deliberativa mucho más radical, donde incluso los humanos podamos encontrar una perspectiva de felicidad mucho más amplia y menos dominada, digamos, por las razones instrumentales que nos llevan a conflictos a cada momento. Pues bueno, si pudiéramos comprender entonces todo esto que dice Habermas, sería algo genial, ¿no? Pero varios filósofos y sociólogos, politólogos coinciden en que estos libros en realidad no son libros para leerlos como un manual, sino que son más estados del arte de todas las discusiones que los autores van generando. Entonces, por eso a la Escuela de Frankfurt es muy complicada leerla, digamos, de primera mano y comprenderla, porque escriben más o menos al estilo de los cuadernos de la cárcel de Gramsci, es decir, son resúmenes fragmentarios sobre temas y discusiones que tendríamos que haber estado presentes para comprenderlas. Por ejemplo, acá Habermas discute sobre Weber, Habermas discute sobre Marx, Habermas discute sobre varios autores y los va, por así decirlo, depurando, limando y al final obteniendo lo que él quiere de sus perspectivas, pero alguien que lo va a leer de primera mano sin ser un sociólogo o socióloga versada en los términos de la escuela de Frankfurt, va a encontrarse con que se pierde. ¿Qué se hace entonces? Hay resúmenes de esto, hay perspectivas mediadas de estas visiones. Y por eso obviamente también se reciben clases de estos autores, ¿no? Para que nos expliquen de qué viene todo lo que ellos plantean. Y en estos, digamos, resúmenes amplios de sus pensamientos, después ustedes ya están preparados para poder ingresar a leer, digamos, este tipo de perspectivas tan densas, tan complicadas en algunos términos. Pero eso es lo que plantea Habermas. Y bueno, pues vamos llegando ya al final de esta escuela de Frankfurt. Solo para recordar, ya estábamos en un principio, cómo era que se conformaba la escuela de Frankfurt, y es que toma la perspectiva de Freud, la perspectiva también de Marx y otras perspectivas para empezar a dialogar y a crear una nueva escuela que ya había quedado sepultada con el totalitarismo de la Unión Soviética y la visión stalinista incluso de la ciencia. Surge entonces una primera generación que era donde estaba Horkheimer, Adorno, ¿verdad? Escriben La dialéctica de la ilustración, que es este libro que dice, bueno, ¿dónde está la dominación en el mundo contemporáneo? Y ellos también analizan la perspectiva del nacionalsocialismo, digamos, salen de este trauma de la guerra y después ya se empiezan a ocupar de todo el crecimiento y desarrollo de la ideología, de los medios de comunicación, de toda esa retórica que nos lleva a pensar otras cosas. La dialéctica de la ilustración, entonces, por acá también relata cómo se mueven desde Europa hacia Estados Unidos y de Estados Unidos regresan
después a Europa con la visión de las industrias culturales, de esas alienaciones, de esas, eh, digamos, compartimentación mental que nos están aplicando los medios de comunicación y de cómo se expresa el dominio y la hegemonía que antes veíamos petrificada en un ejército, en un régimen dictatorial, se vuelve ahora la dictadura, pero de las industrias culturales, de los medios de comunicación. Y por eso para ellos es necesario revisar la ideología, la lingüística. Después nos encontramos a Herbert Marcuse, que es, según algunos autores, uno de los últimos ideólogos, quizá el primer ideólogo de la nueva izquierda, señora. Pues habla sobre eso, sobre el hombre unidimensional. Y todos los temores de la escuela de Frankfurt se manifiestan en el mundo moderno, que es la existencia de estos seres humanos que tienen anulada por completa su visión de la transformación. Son sumamente individualistas y tienen un encefalograma plano, decía Herbert Marcuse. Es decir, no hay mucho de qué interpretarles. Ya saben a dónde van, cómo va a ser su vida, no piensan en romper con el sistema, no tienen ningún sentido más allá que el sentido trascendental que quizá las religiones puede dar, que es vivir esta vida esperando el futuro, que es el de el cielo, ¿no? El paraíso, cualquier cosa. Pero ya perdieron por completo su perspectiva humana en este momento. Y por último aparece Habermas, ¿no? Ya con esta visión más refrescante, diciendo en realidad sí se puede dialogar, a pesar de que seamos estos seres humanos unidimensionales. Es necesario crear una democracia donde se rompa con esa racionalidad instrumental. Es decir, no puede seguir existiendo esta visión donde anulan por completo la humanidad de las personas. Y para que esto haya, tiene que haber democracias radicales, y las democracias radicales tienen que incluir todas estas visiones de las personas y fomentar el diálogo, pero un diálogo que incluya estas preconcepciones, ¿no? Que son las pretensiones de validez. Es decir, un diálogo que nos lleve sobre la rectitud normativa, inteligibilidad y veracidad a construir algo que obviamente nos puede llevar a un, a un nuevo mundo, digamos, una nueva visión de las cosas. Pues bueno, esta era la escuela de Frankfurt, ¿verdad? ¿Para qué le sirve a un politólogo haber visto esto? Y es porque todas las perspectivas del Estado tienen que ver también con esto. Es decir, el Estado se transforma ahora en todo este gran entramado de medios de comunicación, de, de industrias culturales, en un instrumento, por un lado, y a veces también instrumentaliza las industrias culturales para su beneficio, con esa racionalidad instrumental, obviamente. Los estados utilizan la inteligencia, los medios de comunicación para construir sus fines y para llegar a sus conclusiones y alcanzar sus objetivos. Ahora una pregunta buena sería si el Estado de Guatemala está basado en esta lógica instrumental. Obviamente sí, el Estado de Guatemala es un Estado de doble moral, ¿no? Es decir, donde funciona y camina con unas reglas que no se sabe bien cómo van, y por otro lado tiene intereses arraigados que se vienen manifestando desde la creación, incluso del mismo Estado de Guatemala en 1821, y que al final de la traspolación también de los intereses de una élite colonial que también se había arraigado acá desde hacía más de 300 años antes de la independencia. Pues bueno, entonces esta es la última clase, ¿no? La de Habermas. Espero el próximo día ya tenerles una, una hoja de trabajo para que ustedes puedan revisar todos los contenidos del curso y después trabajarla para presentarla como examen, junto con el examen final y también como la última nota de la zona. Por el momento llevamos 65 puntos evaluados de zona. Entonces espero también, como les comentaba, tenerles sus zonas en estos días para que ustedes las puedan ver subidas a la plataforma de la escuela. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario o algo que quiera expresar